Así es que bueno, pues hoy vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a ser edificadas y pues vamos a empezar orando, amén. Padre, te damos muchas gracias por un día más que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la vida y la salud y por esta hermosa oportunidad que nos das, Señor, para poder dedicar este tiempo para conocerte mejor a ti. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu que venga a traer una revelación fresca de quién tú eres, Señor, y que podamos, Señor, agradarte en todos nuestros caminos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues el día de hoy estamos ya en el día 34 de nuestro ayuno del pensamiento erróneo. Día 34 quiere decir que ya estamos en la recta final de terminar este plan. Y la verdad es que me gustaría decirles que lo volviéramos todas a leer, porque cuando nosotras cambiemos nuestra mente, va a cambiar todo. Es tan importante cambiar nuestra mentalidad. Y el día 34 dice, las cosas no mejoran, están empeorando. Las cosas no mejoran, están empeorando. ¿Y a quién le echamos la culpa siempre cuando las cosas no mejoran o cuando las cosas están empeorando o cuando nos va mal? ¿A quién? La verdad. Pues a Dios. Siempre decimos, Dios no me quiere, Dios no me cuida, Dios no me ama, Dios no, yo no le importo a Dios. Y por eso el día de hoy yo quise, antes de ir a la palabra, que es la que cambia el pensamiento erróneo, es la palabra del Señor, antes de ir a la palabra. Por eso es que el día de hoy yo quise traer eh, una enseñanza acerca de el ente de la bondad de Dios. ¿Por qué? Yo no sé si han escuchado esa frase que dice, nada es bueno, nada es malo, todo depende del lente con el que se mira. Por eso nosotros debemos mirar todas las cosas desde un lente limpio, una perspectiva correcta, y esa es el lente de la bondad de Dios. Ahora, quiero preguntarles como a manera de que se vayan despertando, si yo te preguntara, ¿cómo podemos ver a Dios correctamente? ¿Cómo podemos entender la perspectiva correcta de Dios en todas las cosas? Sobre todo, como el pensamiento erróneo que dice las cosas no mejoran, están empeorando. ¿Cómo podemos tener una perspectiva correcta de Dios? Quiero que tengas esa pregunta en tu mente para ver si a través de la enseñanza podemos contestar esa pregunta. Y la respuesta es a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darnos una perspectiva correcta de cómo ver a Dios, de cómo conocer realmente, realmente, realmente a nuestro Dios. Jesús vino a ponerle un rostro a Dios. Y hay algo bien interesante en la Biblia. Tú sabes como cuando alguien hace una pregunta, esa pregunta que tú querías hacer o que tú quieres saber, pero que nadie se atreve a hacerla. Bueno, Felipe, uno de los discípulos del Señor, le preguntó, muéstranos al Padre. Y qué bueno que hizo esa pregunta, porque a través de la respuesta de Jesús nosotros podemos aprender tanto. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora escuchamos lo que Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que quiere conocer a Dios realmente como Él es, miremos las historias de Jesús. Cuando leamos la palabra del Señor y que nos topamos con una historia donde Jesús aparece en lo que dice, en lo que hace, ese es el rostro de Dios y esa es la perspectiva de Dios. Entonces, cualquier cosa que nosotros veamos que Jesús hace, lo hace como un espejo de cómo es Dios en realidad. Jesús vino con un propósito principal y ese propósito era revelarnos al Padre, que pudiésemos ver aquel que nunca íbamos a poder ver a Dios
Él vino para que nosotros pudiésemos ver al Padre a través de Él. Por supuesto que Jesús vino a morir por nuestros pecados, a resucitar, a sanar, a liberar, pero también uno de los propósitos por el cual Jesús vino es para mostrarnos realmente cómo Él es. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces, cada vez que Jesús está hablando esas palabras de misericordia o lo que sea que tú veas que Él hace o que Él dice, Él está mostrando cómo es Dios. Por eso, si queremos conocer a Dios, leamos la vida de Jesús, estudiemos la vida de Jesús, porque Jesús vino a ponerle un rostro a Dios. Ahí en Juan, capítulo 12, versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, como el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así es que lo que él decía, lo que él hablaba, era lo que su padre le decía. Él decía: solo hago lo que veo que hace el Padre. Y cada interacción que vemos que Jesús tiene con alguien es realmente una interacción con el Padre. En Juan capítulo 5, versículos 19, dice: respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, la esencia del pecado es el temor de que Dios no tenga nuestro mejor interés en el corazón. Yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente y yo escuchaba esos mensajes donde me decían: tienes que entregarle todo tu corazón al Señor, el 100% de tu corazón al Señor, yo siempre me reservaba una pequeña parte de mi corazón y decía: no lo quiero entregar todo, porque ¿qué tal si después Dios no me va a hacer realmente feliz? ¿Qué tal si Dios no me va a dar realmente todo lo que yo necesito, todo lo que yo quiero? Siempre había como una reserva. Y a veces eso es lo que nos lleva a nosotros al pecado, el temor de creer que Dios no tenga lo mejor de lo mejor para nosotros. Este ejemplo también lo podemos ver en la historia de Adán y de Eva. En el principio, ustedes recuerdan cuando en la historia vino la serpiente y le dijo: ¿realmente Dios dijo que no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal? Dice: porque Él sabe que si tú comes de ese árbol, de ese fruto, los ojos serán abiertos y serás como Él. En otras palabras, Dios se está reservando algo, Dios te está ocultando algo. Realmente no puedes confiar en Él para la buena vida que tú quieres para ti. Así es que, ¿por qué mejor no tomas el asunto en tus manos? ¿Por qué mejor no tomas del fruto prohibido? ¿Por qué mejor no comes de esa fruta para que puedas realmente ver de lo que te estás perdiendo? Para que realmente puedas ser como Dios. Necesitas tú adelantarte, necesitas agarrar por ti misma eso, porque el diablo siempre nos está llevando a no confiar plenamente en Dios, a no confiar en la bondad de Dios, a no confiar que realmente Dios tiene lo mejor de lo mejor preparado para ti y para mí. Ese es el trabajo del enemigo y lo ha sido desde siempre, como lo vemos también en el caso de Eva. Y Eva creyó esa mentira. ¿Y cuántas veces nosotros también no hemos caído en una de las mentiras de Satanás? Y eso es lo que nos lleva a pecar, eso es lo que nos lleva también a tener una mala perspectiva de lo que realmente es Dios. Pero para eso vino Jesús. Jesús vino para mostrarnos cómo es realmente nuestro Dios, que es un Padre perfecto, que tiene lo mejor para ti y para mí. Pero ahora es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad el poder adaptarnos a la realidad de su bondad, a creer lo que realmente Él es, a tener una perspectiva clara
de lo que Él es, a limpiar ese lente que quizás ha sido empañado por algo malo que sucedió o por un mal padre o yo no sé, pero a veces ese es nuestro trabajo, el alinearnos con la verdad de la palabra de Dios, de la bondad de nuestro Dios. En la Biblia tenemos otro ejemplo y es el ejemplo de la mujer que cayó en el pecado de adulterio. Ustedes se acuerdan cuando la pescaron en el acto y todos estaban listos para apedrearla. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús, dice la Biblia, que comenzó a escribir algo en tierra y poco a poco, ahora sí que fueron desfilando todos y se fueron yendo poco a poco todos. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo Jesús no vino a condenarnos. Y en ese momento, cuando ya se fueron todos, se quedó Jesús y se quedó la mujer. Y ahí podemos tener como el encuentro entre padre e hija. Si nosotros vemos que Jesús vino a revelarnos el Padre, el amor del Padre, la compasión del Padre, donde el Padre no te condena, donde el Padre es un Dios de oportunidad, es un Dios de amor. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esa es la perspectiva correcta de nuestro Padre, un Dios de amor, de grande misericordia. Y ahí en ese momento nosotros pudimos ver cómo Jesús liberó una atmósfera de gracia, que aquellos que tenían la ley en su corazón simplemente corrieron por sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Jesús te está teniendo ese momento de intimidad, padre e hija, y eso es lo que hacen siempre los padres. Los padres intervienen, los padres protegen, los padres te ayudan a inclusive cubrir la vergüenza, a traer la restauración. Y ese es nuestro Dios, es un Padre perfecto en todos los sentidos, que te permite recibir tanto amor, tanta bondad, que te permite salir de ese pecado. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 4, si lo quieres anotar ahí para que después lo subrayes en tu Biblia, dice que su benignidad, su bondad nos guía al arrepentimiento. Nos guía a realmente querer conocerle, amarle y rendirnos a Él. Es su bondad la que nos guía a ese arrepentimiento. Él nos dice, te amo tanto, déjame ayudarte a salir de eso por lo que estás pasando. Ya no lo hagas en tu propia fuerza, yo quiero ayudarte, yo quiero sacarte de ahí. Y sabes que tenemos otro ejemplo en la Biblia, en donde vemos ahora a Jesús pasando por un lugar por donde Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, él quería conocer a Jesús, quería experimentar el amor y todo lo que se hablaba acerca de Jesús. Y dice que se subió a un árbol para poder verlo. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús alzó su vista y lo vio ahí en ese árbol. Ahora, Jesús sabía que los recaudadores de impuestos se dedicaban a robar el dinero de la gente, cobraban impuestos de más y todo lo que cobraban de más se lo quedaban ellos. Jesús sabía que esa cartera de saqueo o esa cuenta de banco en esta actualidad, por ejemplo, podríamos decir, estaba llena de dinero mal habido, robado de la gente. Pero Jesús no lo condenó en ese momento. Jesús, ¿qué le dijo? Bájate de ahí porque quiero ir a tu casa. Nuevamente vemos la relación de padre e hijo, el padre que viene a restaurar. Y ahí nosotros podemos ver que la bondad de Jesús, la bondad del Padre a través de Jesús, porque recuerda, Jesús viene a ser el rostro de Dios. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y en ese momento, en ese encuentro, en esa casa, la palabra del Señor dice que Zaqueo se arrepintió de todo lo malo. Y Zaqueo dijo, voy a devolver y hasta voy a devolver de más de lo que yo he robado, porque la bondad de Dios te guía, nos guía al arrepentimiento. El problema aquí es que ahora nosotros tenemos que esforzarnos en renovar nuestra mente todos los días, porque así como Satanás tentó a Eva para pensar mal de Dios, para desconfiar de Dios, para pecar contra Dios, eso es lo mismo que Satanás hace con sus hijos todos los días.
Él está buscando que esa relación perfecta se rompa, que exista la desconfianza, que comencemos a pensar que Dios no me ama. Y nosotros tenemos que renovar todos los días nuestra mente y decir que Dios es bueno, aunque a veces no entendamos lo que Él está haciendo, por qué lo está haciendo, porque está retrasando una promesa, y confiar que Dios siempre está pensando en nuestro carácter, está pensando en nuestro futuro, está pensando en nuestra vida eterna. Dios no está pensando únicamente en llenar nuestras carteras o darnos todo lo que necesitamos. Dios está buscando que seamos hijas que reflejemos ahora a Jesús. Porque así como Jesús vino a ser el rostro de Dios, nosotros aquí en esta tierra ahora somos el rostro de Jesús, o por lo menos eso es lo que Dios quiere, que el mundo pueda ver en nosotros a Jesús. Y para eso a veces se necesita de tiempo, y a veces Dios está trabajando en nosotros ese carácter, está buscando que realmente nosotros reflejemos a Cristo en nuestras acciones, en nuestra conducta, en todo lo que somos. Y para ver nosotros a Dios con un nuevo lente, nosotros también tenemos que arrepentirnos, tiene que haber un cambio en la forma en que vemos las cosas, y a veces también hay que arrepentirnos de todas las veces que hemos dudado de la bondad de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26, cuando nos habla acerca de la preocupación, de la ansiedad. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esas son las lecciones en las que Dios nos está enseñando siempre, que valoremos la vida por sobre cualquier otra cosa, cualquier otro bien. Y luego nos dice ahí en el versículo 26, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Una de las cosas que el Padre siempre va a venir a hacer para nosotras es darnos identidad como sus hijas, provisión y protección. Pero ahora nosotras tenemos que ser como las aves, que no se preocupan del porvenir, que no se preocupan por nada. ¿Alguna vez has visto tú un pajarito o un ave estresado, enfermo, angustiado, deprimido? ¿Alguna vez has visto a un pajarito estar con problemas de bulimia, estar con problemas de ansiedad? Ellos confían completamente en Dios todos los días. Y ese es el tipo de confianza. Dios nos está llamando a un nuevo nivel de confianza, que todo lo veas a través de el lente de la bondad de Dios. Dios está conmigo, Dios me está protegiendo. Saber que cuando nosotros entramos en el reino de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, entramos en un reino espiritual en el que tú ya no estás a cargo de todo, de cuidarte a ti misma, que tienes un Padre que cuida de ti como cuida de las aves, y que si Dios cuida de las aves de una manera perfecta, de esa misma manera lo hará con nosotros, porque nos está diciendo ahí en ese versículo que somos aún más valiosas que las aves. Tienes un Padre que te cuida, tienes un Padre que te ama, tienes un Padre que es bueno. Sí, como estamos hoy ayunando de que a veces las cosas no mejoran, las cosas empeoran, y queremos nosotros echarle toda la culpa a Dios siempre de todo lo que nos pasa. Pero recuerda que el enemigo siempre está utilizando cada oportunidad para hacer que desconfíes de Dios. Y si no está utilizando las oportunidades, está creando oportunidades para que tú desconfíes en Dios. Pero tú tienes un Padre que te ama, y Dios es mejor de lo que piensas. Pero nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Yo me acuerdo cuando yo tuve que tomar una decisión, y esa decisión fue: tengo que confiar que Dios es bueno, no importa lo que vea, no importa la situación o la circunstancia. Yo siempre voy a decir que Dios es bueno.
Y a veces para llegar a esto necesitamos nosotros renunciar al deseo de querer tener una respuesta para todo y querer entender a Dios y todo lo que Dios hace, tener una respuesta para todos. A veces no vamos a tener una respuesta para todo lo que Dios hace, pero eso no significa que no podamos seguir confiando que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es bueno. Creerlo y declararlo con todo nuestro corazón. Este es otro nivel de confianza. Y estamos hablando de que cada fibra de tu ser es capaz de abandonarse para creer en la bondad de Dios, así como se abandona un pajarito para creer en la bondad de Dios en todas las áreas, de que Él es bueno. Así es que yo quiero compartir también eh, Santiago capítulo 1, versículo 17, y animarte a no cuestionar la bondad del Señor, porque su bondad es para siempre. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuál es la mentira que tú has estado creyendo acerca de la bondad de Dios? Yo no lo sé, pero esta es la verdad de Dios, que toda cosa buena es un regalo de Dios. Y por eso podemos declarar, como decía David en el Salmo 23, 6. Si tú lo puedes creer con todo tu corazón, puedes declarar ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y debido a esto es porque nosotros no tenemos que estar ansiosos ni preocupados. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos, y es un mandamiento, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que estamos ayunando hoy y para siempre de ese pensamiento erróneo que dice que las cosas no mejorarán, que están empeorando. Ahí dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que espera, ten fe en Dios, en la bondad de Dios, que tu camino hará más brillante. Tenemos también un pacto de incremento con Dios ahí en el Salmo 115, versículo 14, y dice, aumentará el Señor bendición sobre ti. Deuteronomio 1:11 también dice que el Señor te multiplique 1000 veces y te bendiga como lo ha prometido. Y yo te invito a que guardes esta expectativa en tu corazón, porque esta es la verdad de Dios. Elimina la mentalidad del vaso medio vacío. De hecho, tampoco aceptes el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en la bondad de Dios, y desde el lente de la bondad de Dios nosotros podemos ver un vaso que está rebosando. ¿Por qué? Porque mi fe está en la bondad de Dios. Mi fe está anclada en la bondad de Dios y mi copa está rebosando. Esto es fe en la bondad del Señor. Tu vida va a terminar mejor de lo que empezó. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 7:8, mejor es el fin de una cosa que el principio. Y Ageo capítulo 2, versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así es que espera lo mejor el día de hoy. En Lucas capítulo 15, versículo 22, el Padre dice, traed la mejor ropa y ponedla sobre mi hijo. Recuerda, tú y yo somos las hijas de Dios y Él quiere lo mejor para ti. Así es que cree y declara que el bien y la misericordia del Señor te seguirá todos los días de tu vida. Amén. Así es que hoy vamos a tomar un tiempo para orar y para pedirle al Señor que Él traiga a nuestra mente y a nuestro corazón cuál fue el momento cuando la verdad de la bondad de Dios se distorsionó. A veces no nos damos cuenta en qué momento nosotros perdimos de vista esa bondad del Señor. Y pedirle al Señor, Señor, ayúdame
Ayúdame a perdonar a cualquier persona que a lo mejor tuvo que ver en que mi concepto de ti cambiara. A perdonar a la persona, a perdonarnos a nosotros mismos de haber pensado lo peor de Dios. A veces vemos a Dios y muchas personas ven a un Dios listo con el dedo para señalar, listo con el dedo para condenar, pero a Jesús lo veíamos listo para perdonar, listo para abrazar, listo para restaurar. Dios es un Dios bueno de amor y de misericordia. A veces vemos a un Dios distante. Sentimos que Dios escucha todas y responde las peticiones de todas menos la mía. A veces tenemos la perspectiva de un Dios enojado, que está listo con la vara para castigar. Realmente Dios no es ese Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad que nos guía al arrepentimiento. Y vamos hoy a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos nosotros siempre, como dice ahí en Efesios capítulo 3, versículo 18. Me gusta este versículo porque este versículo es el que podemos orar hoy. Y decía Pablo, espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, y entonces, dice la palabra, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de parte de Dios.